creo que es un primer paso de un largo caminar. La señora Ketty Marcelo López, presidente de la organización. Gracias, señor magistrado. Ni peligro de fuga, señor magistrado, ni peligro de obstaculización. Ninguno de los dos elementos se presenta en este acto. Dice el artículo 268.2. El imputado que en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que exista algún peligro procesal. Y en este caso no existe. Presento en este momento dos actuados relacionados a certificados de antecedentes judiciales y certificados de antecedentes penales de mi patrocinado. Señor magistrado, lejos ya ni siquiera hemos escuchado alguna referencia sobre este punto, más allá que estaba en el requerimiento, por tanto no nos vamos a extender allí, de que existiría algún peligro de fuga por la imputación que establece relacionada a una organización criminal. Y me voy a concentrar en primer punto en lo que el fiscal considera que existiría un peligro de fuga porque no habría un arraigo laboral. Y cosa curiosa, señor magistrado, sucede aquí, cuando lejos de negar la existencia de un arraigo laboral, de negar la existencia de una relación contractual y laboral de la señora Keiko Fujimori, lo que hace el Ministerio Público es, en su requerimiento, lo que hace es un recuento de todas las actividades laborales y relaciones profesionales que ha tenido. Por tanto, ¿cómo así termina concluyendo que no existe arraigo laboral cuando él mismo, de manera detallada y especificada, reconoce y describe cronológicamente cada uno de los puntos y centros en los cuales ha prestado la señora Keiko Fujimori o ha tenido una relación laboral? Entonces, vea usted, no es cierto que no exista arraigo laboral. Por el contrario, plenamente acreditado incluso por el señor representante del Ministerio Público, que se ha tomado la molestia de establecer cada uno de estos puntos. Claro, dice él, seguramente la defensa le va a decir, y es la frase más repetida, como que puede tener ahí algún don telepático. Pero bueno, vayamos aquí a responderle. Esa circunstancia, insistimos nosotros, por el contrario, prueba que existe arraigo, no que este no existe. Y tampoco podría asumirse aquí que este no es de calidad, porque sí lo es, a tal punto que ha sido la Fiscalía la que lo ha presentado a su despacho. Segundo punto, señor magistrado. Dice el señor fiscal, sin haberse tomado la molestia en pleno, que como presidenta del partido Fuerza Popular habría realizado muchos viajes por el Perú. Y mire usted qué circunstancia tan particular para negarle el arraigo laboral. Segunda contradicción de parte del Ministerio Público, porque además de reconocer que tiene un vínculo laboral con Fuerza Popular, le reconoce además actividades propias de su función. Entonces, ¿cómo así, de manera tan ligera, el Ministerio Público puede aquí venir a sustentar que no hay riesgo, que no hay, en este caso existiría un riesgo de fuga porque no hay arraigo laboral, si por el contrario, como vemos, por segunda vez le está reconociendo un vínculo laboral? Es más, en este punto lo que le reconoce es el ejercicio pleno de sus funciones, porque por algo establece y reconoce que como tal realiza los viajes por el Perú, precisamente como esta defensa siempre se lo ha expuesto, presidenta del partido Fuerza Popular, que es el trabajo que tiene y es el trabajo que se informó oportunamente al Ministerio Público y además que es de público conocimiento. ¿O es que acaso nadie conoce que la relación laboral que ella tiene no es otra que la de con el partido Fuerza Popular? Así, señor magistrado,
el Ministerio Público, lejos, en este caso, de poder acreditar la inexistencia de un arraigo laboral, ha sido la propia Fiscalía la que con un recuento laboral le acredita el mismo y la que, atribuyéndole precisamente la condición de presidenta del Partido Fuerza Popular, también lo da por acreditado. Entonces no entendemos aquí cómo es posible que termine, en este caso, relacionando tal hecho. Y luego, de manera muy ligera, dice que tampoco tendría arraigo laboral porque no es dependiente. Y ese punto sí la defensa no lo entendió en el requerimiento. Pudiera suceder, como ya lo hemos visto, que ha habido algún error de copia y pega de otros requerimientos, quizá. Y entonces por ahí no lo voy a tocar. Creo yo que ese ha sido el caso. Que ha habido ahí un copia y pega de otro requerimiento. Entonces no lo toco, porque no se presta aquí para esa cuestión. Pero hay algo mucho más preocupante, señor magistrado, que está en el requerimiento y que ha sido expuesto por el señor fiscal. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Porque el señor fiscal ha tomado gran tiempo de su exposición para desacreditar un arraigo laboral que él mismo ha verificado y acreditado, en hacer una exposición de análisis patrimonial financiero de la señora Keiko Fujimori. ¿Acaso esto, y con cuadros, con exposiciones, con datos, cual perito económico financiero, señor magistrado, es que acaso en esta investigación ha existido aquí una pericia encubierta? ¿Es que acaso la Fiscalía aquí se atrevió a hacer una pericia a espaldas de la defensa, sin poner en conocimiento de la defensa, sin siquiera habernos dado los derechos necesarios que tendríamos para tal propósito, y se ha atrevido a mencionar ante su despacho un análisis económico patrimonial del fiscal cual perito contable financiero? Y claro, si el fiscal no tiene esa condición dentro del proceso, como todos saben, este análisis compete a un profesional técnico. Y hasta donde esta defensa sabe, el señor fiscal es abogado, o quizás también es perito contable, económico, financiero, vaya a saber, no lo sé, pero no lo ha hecho. Pero ¿sabe usted lo que ha sucedido con eso? Lo que ha sucedido con eso es que ha evidenciado graves errores, omisiones y, cuando no, cuestiones no ciertas. Porque con el solo propósito de concluir que no existiría o no estaríamos ante un patrimonio justificado, ha vulnerado derechos y, cuando no, omitido gravemente determinadas circunstancias, señor magistrado. Y solamente para que su despacho lo pueda tener en consideración aquí. Primero, no se considera un saldo inicial a favor de la señora Keiko Fujimori. Claro, quizás el señor fiscal no lo sepa porque, insisto, él no es perito y lo ha llevado a ese grave error. Segundo, omiten ingresos de asignación por función congresal entre octubre del 2008 a junio del 2011. No le considera ni un sol. Omite ingresos por concepto de remuneraciones 2017, gratificaciones, bonificaciones del 2009. Omiten ingresos por concepto de CTS 2007-2011. Omite ingresos por concepto de maternidad durante el año 2008. Omite ingresos por remuneraciones, gratificaciones y remuneraciones de oportunidades Instituto para el Desarrollo, así como CTS vacaciones. Omite ingresos de gratificaciones y CTS por Fuerza Popular. Y además, señor magistrado, todas estas omisiones, claro, para el fiscal hace un análisis equivocado y erróneo porque no es perito, insisto, no es perito, pero se ha atrevido a hacer un análisis económico financiero indebido aquí y lo ha sustentado ante su despacho en horas de la mañana, que ha conllevado a este error. Y esta defensa se pregunta, ¿cuál es el propósito que ha tenido la Fiscalía para poder hacer este análisis y presentarlo a su despacho, simplemente para poder, según la Fiscalía, determinar que no existiría arraigo laboral? No existe no solamente relación entre uno y otro, sino porque además, como le estoy presentando, en este caso, las deficiencias del Ministerio Público han conllevado a que equivocadamente arribe a una conclusión de patrimonio no justificado. Insistimos, ya no solamente nos han trasladado una pericia de una carpeta a otra, sino que ahora el señor fiscal se cree perito y se cree contable, y se cree economista, y se cree financista.
y ha hecho su análisis. Pero claro, como no lo es, termina equivocándose. Termina no tomando ciertos datos. Y eso es muy grave. Es muy grave, señor magistrado. Revíselo usted en el requerimiento. Ahí está. Lo ha escuchado en la mañana. Lo escuchó. El señor es abogado fiscal, no perito, no contable, no técnico financiero, no técnico económico. Por eso se ha equivocado. Nuevamente, se ha equivocado. Nuevamente, ha omitido. Y nuevamente, nos está perjudicando con un requerimiento de prisión preventiva. Insustentable, injustificado. Pretende 36 meses ahí donde ni siquiera hay necesidad de un día. Ya le privó de su libertad 8 días. 8 días. Bajo una detención no solamente injusta, sino determinada por una sala de ilegal. ¿Quién devuelve 8 días privados de la libertad a una persona allí donde no había sustento? Sin embargo, la Fiscalía se atreve ahora a presentar un requerimiento por 36 días, allí donde ni siquiera hay necesidad de 1 hora. Ya no de un día, de 1 hora para requerir. Siguiente punto, señor magistrado, de lo que ha expuesto a la Fiscalía. Se determina además indebidamente dinero de origen desconocido cuando estos se encuentran bancarizados. Y nuevamente, pues señor magistrado, es que eso se debe a un total desconocimiento de parte de la Fiscalía. ¿Ha habido aquí acaso, y se le está presentando a su despacho, lo cual es más grave, una pericia encubierta? Y eso es gravísimo. Y eso es gravísimo. Porque en ningún momento se ha ejecutado. Y entonces conlleva errores. Dice $100.000. Si la Fiscalía tiene todos los cuadernos de levantamiento de secreto bancario y reserva tributaria, no solamente en este caso, en los tres casos que tiene a su cargo, en los cuales está involucrada mi patrocinada, ¿por qué siquiera no se tomó la molestia, si es que tenía esta duda, de preguntarnos o revisar, lo que es más grave, los anexos que tiene su propia carpeta? Y termina concluyendo esto, indebidamente. Siguiente punto, señor magistrado. Dice, respecto al préstamo de Salim Al Nabien, que es un préstamo que mi patrocinada tuvo cuando estaba haciendo estudios universitarios, estudios de maestría, y se presentó la documentación, y no teníamos más documentación, y le pedimos, sea usted quien requiera la información, y claro, ¿por qué nos está atribuyendo a nosotros ese deber? Un préstamo no de ayer, no del año pasado, de hace muchos años. No hay ningún afán de ocultar aquí absolutamente nada, sino que sí exigirle a la Fiscalía que haga su trabajo como debe hacerlo, sin atribuirnos indebidamente cuestiones ajenos a nosotros, señor magistrado. Préstamo además que si usted ingresa a la página web de esta institución, se va a dar cuenta que es una institución de prestigio internacional para dar préstamos académicos en los Estados Unidos. Y la Fiscalía seguramente sí lo ha hecho. El tema es por qué no lo ha expuesto en este caso. Y luego algo muy curioso, para también desacreditar el arraigo laboral, y eso ahí no entendemos porque mezcla arraigo laboral con arraigo familiar y arraigo personal y el arraigo domiciliario y termina siendo un sancochado. Arraigo laboral, y mire usted lo que dice para determinar el arraigo laboral. Se hace un análisis de los viajes al extranjero fuera del periodo, incluso fuera del periodo de investigación, porque nos presenta, y usted lo ha escuchado, un reporte migratorio del año 94 a la fecha. ¿Para qué? Sin tener en cuenta que muchos de estos no implican gasto alguno y que fueron invitaciones de gobiernos y en entidades extranjeras, señor magistrado. Claro, el fiscal termina diciendo muchos viajes desde el año 94, muchas salidas, y les ha mencionado algunos destinos. Y bajo esa idea, sin sustento, termina cual perito encubierto diciendo, oh, ¿y de dónde salió el dinero? Pero claro, pues no ha investigado, no ha investigado. Por eso es que concluye erróneamente así. Porque si hubiera investigado, no hubiera llegado a esa conclusión de presentarle a usted una tesis totalmente equivocada, cuando no falsa. Ya quisiéramos nosotros, en este caso, haber tenido oportunidad de sustentar dentro, si es que hubiera seguido el procedimiento adecuado, si es que ese era el objetivo del señor fiscal, pero no,
en un requerimiento de prisión, trae un análisis equivocado. Y las conclusiones son estas. Y eso es lo más grave. Y voy a estos viajes ya para que el fiscal sepa, porque además que es de público conocimiento, le hubiera bastado quizás entrar a Google y sacaba toda esta información, o ver en redes, porque todo está allí, o preguntarnos, ¿no? ¿De dónde, a qué obedecían estos viajes? Pero claro, el día que íbamos a declarar, el 10 de octubre, maliciosamente ya, donde íbamos a declarar, y quizás allí hubiéramos podido responder, si es que el señor fiscal tenía esa duda, pues no, se ejecutó una orden de detención preliminar indebida y arbitraria. El día que iba a declarar, si el fiscal tenía esa duda, no hubiera ejecutado aquella cuestión. Pero, para que el fiscal sepa y se tengan en cuenta, CAF, noviembre del 2016, invitación, gastos, obviamente, si es para participar en eventos internacionales cubiertos por la entidad que la invita. Solamente voy a mostrar algunos cuantos ejemplos, señor magistrado, igual le voy a dejar invitaciones. Utah, 2015. CAF, 2014. Señor magistrado, entre otras, pero claro, para que la Fiscalía y su despacho puedan analizar esto, les voy a dejar la documentación, entre otras, de invitaciones, para que vea en verdad a qué responde esto, que no se trata de viajes de placer, y si lo fueran, tampoco sería indebido. Invitación, CAF, mayo 2, 2014. Si es fiscal, lo puede tener. Está incluso no solamente la invitación, está el programa en la cual la señora Keiko Sofía Fujimori es una de las participantes a exponer dentro de este evento, y está también la distinción que le dieron. Lo ofrecemos también para que su despacho lo pueda valorar, señor magistrado. Presentamos también en esa línea una invitación de la Universidad de Harvard, junio del 2015, y la nota periodística que da cuenta de la participación de la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi en este evento. También para que la Fiscalía pueda tomar conocimiento y pueda verificar, en este caso, lo que estamos mencionando. Otro evento, señor magistrado, el primer encuentro de coordinadores peruanos en el exterior, sí, como representante del Partido Fuerza Popular, también para que el Ministerio Público lo pueda tener en consideración. Y también presentamos una invitación a Viva México, agosto 2015, también en la cual se le invita a participar a la señora Fujimori a un evento internacional. Eventos, como ustedes ven, con gastos cero para ella, porque eran precisamente invitaciones a participar en exposiciones y charlas en el extranjero. Presentamos también para que la Fiscalía pueda tener en consideración que muchos de estos viajes, como los estamos presentando, tienen un debido sustento para nuestro caso. ¿Qué más dice el Ministerio Público, señor magistrado? Menciona a un testigo protegido número 5. Y nuevamente hacemos la precisión de los testigos protegidos, señor magistrado. Y aquí vamos a ser muy insistentes. Ayer analizamos por qué la declaración de un testigo protegido necesita corroboración, si es que se requiere para ello imponer una medida de coerción, sea cual fuera, incluso la más grave como una prisión preventiva. Y este testigo protegido número 5, que tampoco acredita ningún acto relacionado al lavado de activos, pero hace mención a la presentación de documentación del Partido Fuerza Popular y la relación laboral de mi patrocinada, pues bien, presentamos, señor magistrado, porque todo más lejos de lo que este señor ha declarado y que el fiscal no ha podido corroborar, porque si lo hubiera corroborado, lo hubiera presentado. Y no hay tal propósito. Certificado de trabajo de la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Y presentamos también las boletas de pago de su centro de labores. ¿Cuál es? Fuerza Popular, señores magistrados. Además, fuera de ello, señor juez, fuera de ello,
aquí hay que tener una cuestión en cuenta. Desde el día 1 que la señora Keiko Sofía Fujimori fue llamada a declarar, ni siquiera tan solo por el señor fiscal aquí presente, sino por otras autoridades, desde siempre, como corresponde, ha informado el centro de labores en la cual ella se ha venido desempeñando. Y ante el fiscal Pérez Gómez, en diciembre del año pasado, cuando acudió a declarar, mencionó también la relación laboral que tenía. Es más, insisto, la Fiscalía tiene el cuaderno de levantamiento de secreto bancario y reserva tributaria, donde tiene toda esta información. Por eso llama mucho la atención a esta defensa, que en la resolución de detención preliminar se le haya expuesto que no tiene trabajo conocido. Cuestión totalmente alejada a la realidad. No solo lo estamos sustentando, no solo lo estamos acreditando, no solo lo estamos documentando, sino que fue oportunamente informado. Es más, es de público conocimiento. Es más, ¿cuál es la imputación que le hace a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci el señor representante del Ministerio Público? No otra, sino ser presidenta del Partido Fuerza Popular. Entonces, si me hace un recuento de todas las actividades laborales, si reconoce que es presidenta del Partido Fuerza Laboral y que ahí labora, si reconoce que tiene viajes al extranjero y viajes al interior del país como representante o como presidente del Partido Fuerza Popular, si tiene la información que se la dimos desde diciembre del año pasado, que ahí labora, si tiene toda la documentación del cuaderno de levantamiento de secreto bancario y reserva tributaria, no entendemos por qué termina concluyendo que no existe arraigo laboral. Si tiene toda esa información y toda esa documentación, es más, cuando es de público conocimiento este aspecto. Por ese motivo, señor magistrado, consideramos que aquí tampoco está acreditada la inexistencia de un peligro de fuga. Segundo tema del supuesto peligro de fuga, al arraigo domiciliario. Dice, y esto sí es sumamente grave, dice que no hay arraigo domiciliario acreditado. Sin embargo, señor magistrado, la Fiscalía deja pasar, y aquí sí a un previo, deja pasar el arraigo familiar de la señora Keiko Fujimori. Por eso esta defensa, por si la Fiscalía lo ha olvidado, aunque además es de público conocimiento, presenta la documentación sustentatoria de sus dos menores hijas y de su relación matrimonial. Presenta además documentación relacionada al centro educativo en el cual estudian sus dos menores hijas y la pueden tener en consideración el señor fiscal, por si, como no lo he expuesto, en este caso pretende desacreditar un arraigo familiar. Pues bien, el arraigo domiciliario, señor magistrado, además que está acreditado porque sí se ha informado al Ministerio Público, es curioso porque la Fiscalía, no solamente en diciembre del año pasado le informábamos en dónde residía, sino como es de público conocimiento. Es más, la Fiscalía le va a notificar disposiciones a su centro de labores, su centro de vivienda. El juzgado mismo ha ido a notificarle a su vivienda resoluciones. Es más, los señores periodistas que están aquí presentes no me van a dejar mentir dónde reside la señora Keiko Fujimori. Es más, hasta seguimiento le están haciendo, así que los reportes de quien esté haciendo seguimiento debiera saber de dónde sale y dónde llega. Entonces, el arraigo domiciliario está acreditado. Pero claro, dice el señor fiscal que debiéramos presentarle un recibo en físico del servicio de telefonía. Se le presentó el día que la Fiscalía, mire, también contradictorio, van a hacer una constatación domiciliaria, tienen el acta de constatación domiciliaria, fueron incluso a filmar el acta de constatación domiciliaria. Ese acta fue constatado en un video, seguramente a usted le debieran de presentar el video de la diligencia de constatación domiciliaria. Están allí todo lo que se diligenció, pero claro, la Fiscalía desconoce que hay un arraigo domiciliario allí.
a pesar que en ese momento se ejecutó toda la diligencia. Pero claro, ¿qué pedía el señor fiscal? ¿Qué pedía? Que por demás se perdió porque no llegaba a la casa, se había ido a otra dirección. Pero llegó al final. En fin, ¿qué pasó? Nos pidieron contratos y en ese momento no teníamos los contratos, se los presentamos después. Y luego nos pidieron algún recibo de luz, agua, teléfono. El que encontramos, se lo presentamos, que es el que el señor fiscal le ha expuesto a usted. Pero claro, ¿quién recibe hoy en día, señor magistrado, recibos en físico, si no acaso todo llega en digital? ¿Acaso eso no es lo que existe hoy en día? Que todos los servicios, hasta por el celular lo pagamos, nos llegan los recibos y ya nos establecen todos estos datos. ¿Por qué el fiscal pretende exigirnos aquello que ya no se da? Dejemos el papel, ahora todo es digital, los recibos llegan en digital. Y se lo expusimos en ese momento, se lo mencionamos en ese momento. Que no lo quieran escuchar, que no lo quieran atender, y si es que con eso, ¿qué? Porque no tenemos un recibo en físico, porque ya la compañía de teléfono no lo emite, ¿pretende acaso con ese argumento simple pretender desacreditar un arraigo domiciliario? No es correcto ese análisis de parte de la Fiscalía, incurre en error nuevamente. Dice además respecto a los contratos de alquiler, y sí, ya la Fiscalía los ha presentado, así que yo no los voy a presentar, pero ya la Fiscalía los ha presentado, los contratos de alquiler. Pero esta defensa les va a presentar las declaraciones testimoniales de las personas que arrendaron este inmueble. ¿Y por qué los vamos a presentar, señor magistrado? Porque fueron ante su despacho. Y nos llama la atención que la Fiscalía no los tome en consideración, porque fueron ante su despacho. El mismo fiscal los convocó a declarar como testigos. Sin embargo, tampoco los toma en consideración, pero acá presentamos las dos declaraciones, por si es que se ha olvidado. Y un punto adicional, señor magistrado, sobre este punto, sobre este aspecto. Presentamos también un acta extraprotocolar de constatación domiciliaria del domicilio en el cual reside la señora Keiko Fujimori. Pero voy al tema del contrato de alquiler. El contrato de alquiler, señor magistrado, es de fecha 15 de julio del 2015. 15 de julio del 2015. ¿Qué es lo que dice el señor representante del Ministerio Público? Que en este contrato, que iba a empezar a regir a partir de agosto del 2015, en el encabezado pues se habría puesto una dirección que no era la del domicilio que se estaba alquilando. Obviamente, señor magistrado, por algo el Código Civil establece pautas relacionadas al domicilio. Artículo 33 del Código Civil, el domicilio es la residencia que uno elige. El artículo 34 del Código Civil, que habla de domicilios especiales. En este caso, este es un domicilio contractual. ¿Para qué sirven este tipo de domicilios si no es otro que si, en el supuesto negado de que los contratos, en este caso, se declaren nulos o se dejen sin efecto, a dónde podrían ir a recurrir los propietarios del inmueble en el cual, en este caso, se estaba arrendando? Ese, si no otro, es el propósito y la ley lo reconoce, la ley lo establece. Ahora, también debe tenerse en consideración que el mismo Código Civil, más allá que este no sea el caso, establece la validez y la legalidad de los domicilios plurales. Sin embargo, en este caso, la residencia de la señora Keiko Fujimori es solamente una, que es la que se ha informado en su declaración y la que está en las constataciones y la documentación que esta defensa está presentando, y que además la Fiscalía también ha presentado y que no entendemos cómo la pretende desconocer. Entonces, sí la tiene, pero no la quiere dar por probada. Nos llama la atención poderosamente eso, señor magistrado, que se sirva de eso. Luego presenta también como que si existiría otro domicilio en base a la declaración jurada del Congreso en el año 2011. Obvio, pues, señor magistrado, muy pocas personas residen en un solo lugar desde que nacen hasta que mueren. Yo no sé, quizás el señor Pérez Gómez ha residido desde que el día 1 de vida hasta el día de hoy en un solo domicilio. Es probable, no lo sé. Puede ser. Yo no, por ejemplo, yo no. Yo soy de provincia y he venido de una casa a otra y otra y otra, como muchos de nosotros. Pero ¿acaso ese criterio, por haber presentado en el 2011 una declaración jurada, que por demás, mire usted,
Nuevamente una contradicción, nuevamente un error, con el solo propósito de forzar y restar un arraigo debidamente acreditado. Por un lado, reconoce esa declaración jurada del 2011 para pretender desacreditar, en este caso, un domicilio. Pero claro, en el 2011, el domicilio que declaró era en el que residía en el año 2011. En el año 2017, ¿en dónde reside? Se lo informó a la Fiscalía. Hoy, en el año 2018, ¿dónde reside? Se lo informa al juzgado. No puede pretenderse, señor magistrado, de poder tomar una dirección declarada, claro, públicamente, en efecto, se declaró públicamente porque en ese momento residía en ese lugar, salvo que le quiera prohibir hoy en día moverse. Y le dice, no, señora Fujimori, usted no se mueve de este lugar. Sería ilegal, ¿no? Sería ilegal una medida de ese tipo. Y en ese mismo supuesto pretende establecer como pluralidad de domicilios para desacreditar el arraigo un domicilio de salud del año 2001. Nuevamente, pues señor magistrado, nuevamente, ¿acaso el señor fiscal pretende que un ciudadano tenga un solo domicilio durante toda su vida? Va, gravísimo, ¿no? Es muy grave si es que eso es lo que pretende. Dice además, y aquí en verdad entra en cuestión lo que ha señalado, como no tiene cómo desacreditar el arraigo domiciliario, llega a la conclusión de, resides pues en una vivienda alquilada y entonces no tienes arraigo. Un argumento por demás no solamente débil, señor magistrado, sino inconstitucional. ¿Acaso el 2.2 de la Constitución no nos reconoce el derecho de elegir el lugar en el cual queremos residir? ¿Por qué el señor fiscal pretende imponerle, porque eso es lo que pretende con este argumento, imponer a un ciudadano que tenga que residir en una vivienda propia, titular? Es más, se atreve a exponer que como tendría recursos, tendría que vivir en una vivienda, en una residencia propia. ¿Es que acaso también ahora se le pretende imponer que haga con su dinero lo que él quiere? ¿Es que acaso, si tengo o no tengo dinero, va a marcar si vivo o no vivo en una casa alquilada o en una casa propia? ¿Es que acaso ya no solamente el fiscal pretende que un ser humano resida en un solo domicilio durante toda su vida, sino que ahora también quiere imponerle y decir, usted como tiene o no tiene dinero, pues vive en un domicilio alquilado o vive en una residencia propia? No resiste el menor análisis esa cuestión para poder desacreditar un arraigo domiciliario. Lo único que evidencia ese tipo de razonamientos es una clara intención infundamentada, insustentada de pretender recortarle el derecho a la libertad a una persona allí donde no existe justificación alguna. Ese tipo de argumentos, señor magistrado, son muy graves. Son muy graves. Pretender desacreditar arraigos solamente porque una persona reside en una vivienda alquilada no resiste el menor análisis sustentable para desacreditar el arraigo domiciliario. Pero mire también qué es lo que dice, que no tendría arraigo en el país puesto que tiene familia en el extranjero. Claro, lo menciona así genéricamente, pero ¿cuál es el fundamento para sustentar, para que la Fiscalía llegue a esa conclusión? Ninguno. No solamente porque ya es inconstitucional este criterio, es verdad, absurdo pretender que una persona tiene riesgo de fuga porque simplemente tiene amigos y familiares en el extranjero. Quizás él no los tenga, pero muchos de nosotros sí, y no por eso somos peligrosos de fugarnos. Eso no es un criterio válido y sustentable para poder desacreditar el arraigo. Y si es que alguna duda tuviera el fiscal, y si algún argumento fundado hubiera tenido el fiscal, hubiera identificado qué amigos, qué familiares y por qué circunstancias ameritarían aquí algún tipo de riesgo. Y no lo dice. ¿Y sabe por qué no lo dice? Porque no existe. Esto simplemente es una afirmación lanzada al aire que no termina de aterrizar
simplemente con el único propósito de pretender privar de libertad a una persona allí donde no cabe fundamento. Dice además que tampoco tendría arraigo domiciliario, y esto ya es inconcebible, porque su cónyuge es extranjero. Por Dios, peruanos, no se casen con extranjeros porque son peligrosos de fugarse. ¿Ese es el mensaje que quiere lanzar aquí el Ministerio Público? ¿Ese es el criterio de peligro de fuga que quiere lanzar el Ministerio Público aquí? No solamente que resides en una vivienda alquilada, no solamente ahora porque tienes familiares en el extranjero o amigos en el extranjero, sino porque estás casada con un extranjero, te puedes fugar. Sin tener en cuenta que el señor Marvito reside en el Perú desde hace mucho tiempo. Es público eso, es público eso. Señor magistrado, ahí donde no hay elemento de que pudiera siquiera sospecharse alguna cuestión negativa o ajena. Pero vayamos viendo, ¿qué más dice el señor fiscal para poder forzar una desacreditación de arraigo domiciliario? Dice que desde el 94 cuenta con salidas a diversos países. ¡Claro! ¡Obvio! Si la invitan, como hemos visto, a exponer, a participar en charlas o incluso a hacer actividades personales que son sumamente válidas y no reprochables, pero ¿por qué el fiscal, si tiene el reporte migratorio del año 94, solamente se concentra en las salidas y no en los retornos? ¿Por qué se valora negativamente solo las salidas al extranjero y no los regresos al Perú? Un reporte migratorio, señor magistrado, el reporte migratorio que ha presentado, lejos de desacreditar el arraigo domiciliario, por el contrario, lo prueba. ¿En dónde está siquiera la señora Keiko Fujimori, sino aquí sentada, enfrentando este requerimiento injustificado? Si la señora Keiko Fujimori hubiera intentado fugarse, desde hace más de 18 años no estaría aquí presente. Y siempre ha enfrentado la justicia. Ante toda denuncia infundada, siempre ha dado la cara. Ante investigaciones injustificadas, ha dado la cara. Ante procesos infundados, ha dado la cara. Pero el señor fiscal se basa simplemente en un reporte migratorio, teniendo en cuenta las salidas. Oh, sí, viajó a México. Oh, sí, viajó a Estados Unidos. Oh, sí, viajó a Punta Cana. Oh, sí, viajó a tal. ¿Qué? ¿Y se quedó por allá? ¿Y quién regresó? ¿Por qué no valora ese elemento también? Y debiera de ser valorado, pero no lo hace. Y no lo hace. ¿Qué dice además? Que la mayoría de los viajes, y esto ya es, no lo voy a calificar en verdad, son a Estados Unidos donde culminó sus estudios y residen sus suegros. Muchos de nosotros, en base a los esfuerzos personales y profesionales, hemos tenido esta gran oportunidad de estudiar afuera. Y que por eso también somos peligrosos de fugarnos. Es más, el mismo fiscal hace poco, él mismo lo ha mencionado y ha sido público, ha estado de viaje en el extranjero, dando una charla. ¿Acaso ese criterio también implicaría un riesgo de fuga? ¿Todos aquellos que viajamos a capacitarnos o a capacitar también implicaría un riesgo de fuga? Ese criterio, miren, es que ustedes vean, vivienda alquilada, familia en el extranjero, cónyuge americano, salidas al extranjero, y no resiste el menor análisis. Va forzando y va forzando y va forzando la desacreditación del arraigo domiciliario. Y ahora llega a que la mayoría de sus viajes son a Estados Unidos, donde había estudiado y residen sus suegros. Señores que por demás ninguna calificación negativa merecen en este caso, pero ya el fiscal los menciona. Dice suegros también, no dice más. 6. Y esto sí, merece un reproche absoluto, porque es inconcebible que se pretendan aquí mencionar este tipo de argumentos para poder sustentar un riesgo de fuga. Dice que también no habría arraigo domiciliario, existiría el peligro de fuga, porque tiene ascendencia japonesa. ¿Es ese acaso un sustento válido para poder